Primera de Samuel, capítulo 3, versículo número 19. Y con esto quiero romper, con esto quiero introducir, con esto quiero entrar a lo que el Señor nos va a traer hoy. Dice, Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. El testimonio que hay de Samuel en la Biblia, en la palabra del Señor, es que ninguna de las cosas que Dios le dijo a Samuel que hiciera, Samuel las dejó caer en tierra. Todas las hizo conforme a lo que Dios le dijo que tenía que decir y las cosas que tenía que hacer. Y dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que Dios le mandó, ni ninguna de las ordenanzas que Dios le mandó hacer a Samuel. Nunca dice la dejó caer en tierra. Entonces, el ejemplo que tú y yo quiero que entendamos y atesoremos en nuestro corazón hoy es, hermanos míos, no dejemos caer en tierra la palabra de Dios. Amén. Porque cuando nosotros no dejamos caer en tierra la palabra de Dios, entonces se pone de manifiesto, dice, y Jehová estaba con él. Amén. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y la guardamos, así conforme enseñamos ayer, cuando guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, Dios va a estar con nosotros, siempre. Amén. Aunque no lo sintamos, Dios va a estar ahí. Y tarde que temprano Dios va a dar testimonio de ti. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Él da testimonio de Él, pero da testimonio de Él en nosotros. Y los demás pueden ver eso. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, basado en ese texto, escuchen esto, ese texto solamente fue la introducción. Quizás a lo mejor en lo que vamos a enseñar hoy, tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que el Señor, lo que el Señor va a enseñarnos hoy? Tiene mucho que ver. Porque si la palabra de Dios dice, escucha esto, que si nosotros somos oidores, olvidadizos de la palabra de Dios y no hacedores de ella, ¿de qué te sirve oír la palabra de Dios? ¿Están acá? Amén. Entonces, basado en ese texto, dice que nunca dejó caer la palabra de Dios. Yo siempre les he enseñado, o el Señor siempre nos ha enseñado, que la enseñanza que siempre trae más bendición a tu vida, a la mía, a la congregación y a cualquier parte del lugar del mundo donde hayan creyentes, es el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, no remordimiento, porque remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. El remordimiento no es arrepentimiento, porque el remordimiento te va a llegar tarde que temprano a llevar a caer en el mismo error. Pero el arrepentimiento jamás te va a volver a llevar al mismo error. Amén. Cuando una persona se arrepintió de verdad, más nunca volvió al mismo error. ¿Estamos acá? Entonces, lo que trae más bendición a una congregación, a tu casa, a tu vida personal, siempre es el genuino arrepentimiento. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. El genuino arrepentimiento, la persona arrepentida. Y para eso quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 13, al Evangelio de Lucas, versículo 1 hasta el versículo 5. En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, habiendo entendido estos 5 versículos que acabamos de leer, escuchen esto, Jesús está diciendo, ¿pensáis que aquellos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces, ustedes quiero que entiendan, escuchen esto, que eso es una pregunta. Amén. Jesús les está preguntando a ellos. Vamos a visualizar a Jesús acá. Y les está haciendo una pregunta. ¿Ustedes piensan que porque aquellos galileos padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos que vivían en aquella ciudad? Entonces Jesús les dice, os digo no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que se creen más buenos o los que son más malos, tanto los buenos como los malos, tienen que arrepentirse de igual manera. Porque si no vas a perecer igual que perece el malo. O vas a perecer igual como que aquellos galileos que padecieron tales cosas,
los que no han padecido tales cosas van a parecer iguales que ellos. Si no hay un arrepentimiento genuino, vas a parecer igualmente. Amén. Versículo número 4 dice, y aquellos 18 sobre los cuales les cayó la torre de Siloé y los mató. Ahí va la pregunta. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora está hablando no de Galileo, está hablando de Jerusalén. Es una pregunta también. Entonces dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, como les dije que íbamos a hablar del arrepentimiento, del genuino arrepentimiento, escuchen esto, porque lo que Dios ve de nosotros es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento genuino es lo que trae más bendición a cualquier cosa. De hace unos domingos hablé de esto, por arribita creo, algo así. El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de verdad es el que más bendición trae a la vida de cualquier persona. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento genuino te sana por dentro y te sana por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más lindo que hay en la vida de nosotros como cristianos es vivir una vida saludable. Yo he experimentado en mi cuerpo qué cosa es estar enfermo. Siendo cristiano, qué cosa es estar enfermo por dentro. Es algo que no te lo puedo explicar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Amén. Antes, si no te arrepientes, todos perecen igual. Todos van a perecer igualmente. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento siempre trae bendición y cielos abiertos a nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y Jesús en toda la Biblia es muy claro en este asunto con respecto al arrepentimiento. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Marisa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero que entiendas lo siguiente, esto está en el Antiguo Testamento, amén, pero, escuchen esto, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando una persona se arrepiente de verdad, se convierte de sus malos caminos y entra por el camino de Dios. Cuando usted no ve a una persona caminando por el camino de Dios, no es una persona arrepentida todavía. ¿Entienden eso? No es una persona arrepentida. Dice, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué más dice? Y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. ¿A qué tierra se estaba refiriendo? A nosotros mismos. Por eso es que te dije ahorita, qué sucio o qué terrible es sentirse por dentro enfermo espiritualmente. Cuando uno está enfermo espiritualmente, son por una sola razón. Usted ha guardado un pecado dentro. Hay un pecado dentro. Escuchen esto. Y tienes que arrepentirte para que vuelva a ser limpiado ese pecado. Cuando uno se siente así, búscalo. Busca el rostro del Señor. Y el Señor te va a mostrar que hay un pecado, aunque no lo conozca, pero hay un pecado que está oculto. David le decía, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Porque David sabía qué cosa era la pureza de corazón. David entendió y comprendió qué cosa era estar limpio en el corazón. Por eso dijo, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Quítame lo que quieras, pero no quites tu Santo Espíritu de mí. Por eso es que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque sabía cómo arrepentirse en el momento que tenía que arrepentirse. Sabía qué cosa era que el Espíritu Santo se le apartara de al lado. Y eso en el Nuevo Testamento es no contristes al Espíritu. El Espíritu contristado te puede estar hablando aquí y no lo oyes. Y Él está ahí, Él no se ha ido, Él está ahí, pero no lo oyes. ¿Sabes por qué? Porque no hay un arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que entiendan lo que dijo Jesús. Jesús dijo lo siguiente: antes, si no te arrepientes, pereceréis igualmente. Tanto el que predica aquí como el que está sentado ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Como el que nos ve por aquí, por la internet también. Y no te vayas de ahí porque tú vas a recibir palabra hoy.
¿Cuántos dicen amén? Esto fue lo que el Señor me dio, puso en mi corazón para hoy. ¿Sí o no, mi amor? Te lo dije ayer. Porque veníamos hablando de algo. ¿Cuántos están acá? Amén. Qué lindo es vivir una vida de arrepentimiento. Cuando usted vive una vida de arrepentimiento, usted experimenta el amor de Dios en su corazón. Cuando usted vive una vida de arrepentimiento en la presencia de Dios, adorándole, usted llora. Usted se quebranta en su presencia. Amén. Dice que Él habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Qué lindo. Debemos de aprender, escuchen esto, debemos de aprender a darle a nuestro corazón aquello que es saludable para Él. ¿Qué ustedes creen como iglesia? Les pregunto, ¿qué ustedes creen que es lo más saludable para el corazón? ¿Qué es lo que es más saludable para el corazón? El perdón. ¿Qué es lo que es más saludable para el corazón? El perdón. ¿Qué es lo más saludable para el corazón? Va a buscar el rostro de Dios. Lo más saludable para el corazón es el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Ven? El perdón está bueno. El perdón sí está bueno. Es válido. No digo que no sea válido. Pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento de lo que hiciste ayer. Quizás de lo que hiciste hoy. Quizás de lo que hiciste hace 4 o una semana atrás. ¿Cuántos dicen amén? Verdadero arrepentimiento. A los hombres, a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando uno peca contra otro, tú pecaste contra otro, y a esa persona igual deberías de pedirle perdón, pero a quien tú tienes que pedirle perdón es a Dios, porque esa persona a quien tú pecaste, esa es la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida depende del corazón. Como te mueves, como eres lo que eres en tu corazón. Las cosas que dices es lo que está en tu corazón. Por eso que Jesús dijo, del corazón es donde nacen todas estas cosas, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Amén. El corazón es lo que somos. El corazón no es simplemente un músculo cardíaco. No es un músculo cardíaco, no es un músculo que hace así. El corazón es una fuente de vida, más que un músculo. Amén. Y Dios quiere que ese corazón esté limpio. Por eso Él perdonó tus pecados. A través de un genuino arrepentimiento. A través de una verdad. No de un sentimiento, a través de una verdad. Que tú reconozcas que el camino al cielo es el único arrepentimiento. Amén. El camino a la verdad, a la pureza, a la sencillez, es el arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? El genuino arrepentimiento, escuchen esto, el arrepentimiento viene por el genuino amor o el genuino arrepentimiento y el perdón verdadero. Quiero que anotes 2 cosas si las anotas. Cuando el amor no es verdadero y puro, estará herido. Cuando el amor no es verdadero y puro, estará herido. Y una persona herida ama, pero ama a distancia, porque pone barreras. Amén. Y Jesucristo quitó la barrera para que nosotros podamos amar sana y puramente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un corazón herido, con heridas del pasado, quizás del presente, quizás por cosas que te hicieron. Si tú todavía tienes eso en tu corazón, ahí todavía no ha habido un arrepentimiento. Tú vas a amar, tú vas a sentir que sientes amor, aún vas a poder manifestarle tu amor a Dios, pero ese amor o ese corazón está dividido, porque tiene una barrera, tiene una herida, y todo corazón herido ama a distancia y ama de lejos. Por eso que hay personas que dicen, yo prefiero a fulano o a fulana de lejos. Eso no es amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es arrepentimiento. Número 2. Cuando una persona no puede perdonar, se convierte en aquello que no perdona. Cuando tú no puedes perdonar algo o pedir perdón por algo, usted tarde que temprano se convierte en lo que no perdonas o en lo que no has podido pedir perdón. Pongo un ejemplo, la desconfianza. Si usted no perdona la desconfianza, usted se vuelve un desconfiado. Y la desconfianza no viene de parte de Dios. Antes bien, la palabra de Dios nos exhorta a que confiemos los unos a los otros. ¿Cuántos están acá? Amén.
¿Entienden lo que estoy diciendo? Si usted no perdona algo, usted tarde que temprano se convierte en eso que no perdona. Si usted no perdona algo que te hicieron, no voy a poner algo en específico, algo que te hicieron, si usted no lo perdona, usted se convierte en eso que no perdonaste. Están acá. Por eso es que mucha gente, escuchen esto, mucha gente vive estresados. La enfermedad más terrible que puede tener un hombre es el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Porque del corazón nacen todas las demás enfermedades. Salmos, capítulo 103, versículo 1. Me dicen amén cuando lo tengan. Salmos 103, versículo 1 al 5, Marixa. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Para un momentito, porque te voy a ir haciendo pausa en cada versículo. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sigue, Marixa? Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de su beneficio. ¿Sigue? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Para un momentito. Él es el que perdona, dice, todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, ha perdonado todos nuestros pecados? Entonces, ¿cómo es posible, si Dios ha perdonado todos nuestros pecados, que nosotros no podamos perdonarle a un hermano cualquier ofensa, o aguardar cualquier ofensa, o cualquier herida, o cualquier cosa que haya pasado en el pasado? Si usted no lo perdona, escucha esto, si usted no lo perdona, usted puede estar en el Evangelio, y usted puede estar aún sentado en la iglesia, puedes vivir 30 años con eso, que va a llegar un momento en que Dios te lo va a exponer, porque eso no viene de parte de Dios. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y le pedimos perdón a Dios y guardar alguna falta de perdón o alguna falta en contra de cualquier hermano. No podemos hacerlo, porque el que no perdona no ama, y el que no vive el perdón no ha sabido qué cosa es el arrepentimiento. Porque ¿cómo es posible que yo le pueda pedir perdón a Dios por algo que yo haga y alguien que me pida perdón o te pida perdón a ti y no lo perdones? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá? Amén. Les quiero contar algo. Y lo voy a contar con el permiso de mi esposa. Gloria a Dios. Escuchen esto. Yo he hablado con mi esposa y yo hemos hablado muchas veces de muchas cosas, como matrimonio que somos. Y como Cristo me ha perdonado todo lo que me ha perdonado a mí, así como te lo ha perdonado a ti, no existe un pecado que yo no le pueda perdonar a mi esposa. No existe un pecado que no te pueda perdonar a ti. Y yo espero que ustedes lo mismo igual. El único pecado que dice la Biblia, escucha esto, que dice la Biblia, que el hombre si no quiere, o la mujer igual así, si no quiere perdonar, es el adulterio o la fornicación. Aún así, yo le dije a mi esposa, si esto sucediera, ya te perdoné. Y no te perdoné para divorciarme de ti, te perdoné para seguir contigo. Eso es amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Cristo no perdonó solamente los pecados de hoy, ni los del pasado, los del futuro, pero si te arrepientes. Si no hay arrepentimiento de esos pecados, usted no puedes. Y vamos a ver acerca de esto, cómo Cristo habló ciertas cosas que nosotros tenemos que tener presente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En momentos duros, es duro cuando te ofenden. Es duro cuando te hieren, cuando te lastiman. Tú dices, wow, es duro. Hay ofensas que nosotros nos hacen. Y a veces son ofensas injustas. O son ofensas justas. Pero aunque sea justa, Dios no te la permite. Aunque tú tengas la razón y te ofendieron, y tú tienes razón. Dios no te permite, aunque sea esa ofensa. No, pero mira lo que me hizo fulano, mira lo que me hizo mengano. Dios no te la permite. Es una ofensa que va en el corazón.
Amén. Y el corazón está supuesto a vivir Jesús. Está supuesto a vivir el Espíritu de Dios, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Y clamamos y pedimos perdón cuando tenemos que pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá. Espíritu de Dios. Versículo 4, Marisa. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Escucha esto, el que te corona de favores y ¿qué? Misericordias. Y misericordia. ¿Sí, Marisa? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, el que sacia de bienes tu boca, de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como ¿qué? Como el águila. Y ahora aquí es donde te quiero enseñar algo. ¿Ustedes saben de qué manera es que el águila se rejuvenece? Está hablando del águila de las montañas. El águila esa gigante que tiene la cabeza blanca y es prieta. ¿Ustedes saben cómo se rejuvenece esa águila? ¿Sabes, Yanubi, cómo se rejuvenece esa águila? Por eso es que te digo lo siguiente. Perdonar a alguien, aunque te duela, tenés que hacerlo. Pero tenés que hacerlo de arrepentido, de verdad. Ceder perdón a otras personas, tenés que hacerlo porque verdaderamente es un arrepentimiento y lo vives en tu corazón. El águila, escuchen esto, para rejuvenecerse, ¿ustedes saben lo que hace? Esa águila dura como 70 años. Como 70 años, 75, 80 años, quizás depende de la alimentación, la madurez que tenga, todas las cosas. Esa águila cada 30 o 34 o 35 años se rejuvenece. ¿Ustedes saben cómo? El pico de esa águila le crece, el pico de esa águila, escuchen esto, el pico de esa águila le crece tanto, escuchen esto, le crece tanto para abajo que se le dobla. Así, se le dobla para adentro, al punto que no puede comer su comida. Las plumas adultas y viejas que tiene no le dejan salir nuevas plumas. Y ustedes saben lo que tiene que hacer esa águila, se esconde por 6 meses. En la montaña más alta encuentra una cueva y allá arriba va. ¿Y ustedes saben lo que hace? Se arranca el pico con las piedras. Se empieza a hacer así. Y hasta que no se arranca el pico y sangra y le duele, porque dice que llora, la ciencia dice, los estudios dicen que hasta llora. Se arranca el pico para que el que viene abajo le salga nuevecito. Es un pico nuevo que le sale abajo. Las plumas, ellas mismas se las arranca. Después que le salió el pico, después que le salió el pico nuevo, hace así las plumas y se la empieza a arrancar y se queda casi desnuda hasta que le salen plumas nuevas. Y después es que sale a volar otra vez y hacer una vida nueva por 35 o 40 años más. Amén. Eso lo hace 1 o 2 veces en su vida el águila. ¿Y ustedes creen que no le duele a esa águila hacerlo? Pero mira lo que dice el contexto de ese salmo. Dice, Él es el que te llena de misericordia. Él es el que llena de tu boca de bienes. Y dice, de tal manera que te rejuvenezcas como las águilas, para que nosotros podamos vivir una vida joven, saludable, como la tiene que vivir el águila cuando se rejuvenece. Muchas veces tenemos que llorar, arrancarnos el pico, el viejo hombre que nosotros no nos deja perdonar o pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? Desarraigarte del viejo hombre, de esas viejas plumas que esa águila tiene que arrancarse. A ustedes les han puesto un espadatrapo cuando hay pelo en algún momento y se los ha arrancado. Cuando duele, Los otros días estuve en el hospital y me quisieron arrancarle y yo, ¡ay, ay, ay, ay! Duele arrancárselo. ¿Ustedes piensan que a esta águila no le duele? Claro que le duele, pero en el dolor es donde nosotros nos rejuvenecemos. Ustedes ni siquiera se imaginan, ni yo me lo imagino, por lo que tuvo que pasar Jesús en la cruz del Calvario, por todos los golpes que tuvieron que darle. Cuando tengas que perdonar a alguien o pedirle perdón a alguien, piensa en los golpes que le dieron a Jesús. Piensa en el hueco que le abrieron en las manos. Piensa en la sangre que tuvo que derramar. La Biblia dice que la sangre de Cristo cubre multitudes de pecados. No cubre uno, dice cubre multitudes de pecados. ¿Cuántos están acá? Amén. Bendito sea Dios. Entonces dice la Biblia que Él te llena de misericordia para que podamos vivir una vida de misericordia. Amén. Nosotros vimos en el estudio del viernes lo siguiente. La palabra del Señor en los mandamientos del Antiguo Testamento dice que Dios le dijo, la ley es pareja para todo el mundo, tanto para ti como para el extranjero. Al extranjero lo voy a juzgar como te voy a juzgar a ti, y a ti te voy a juzgar como voy a juzgar al extranjero. Voy a hacer misericordia contigo como voy a hacer misericordia con el extranjero, y voy a hacer misericordia con el extranjero como lo voy a hacer contigo. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el Dios del amor que yo conozco.
Amén. Estamos acá. Qué lindo. Bendito sea Dios. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 5. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Quiero que entiendan lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, dice, persuadimos a los hombres, pero Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios conoce lo que eres. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y como Dios conoce lo que hay en tu corazón y lo que hay en el mío, ningún pecado se nos va a ser excusado en su presencia. Jesucristo dijo, por cuanto yo he venido y os he hablado de estas cosas, no tenéis excusa de vuestros pecados. Amén. Jesús dijo, si ustedes perdonan a sus hermanos sus pecados serán perdonados. ¿Sigue leyendo, Marix? No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Escucha esto, a los que se glorían en la apariencia y no en qué, en el corazón. Porque el remordimiento parece arrepentimiento, pero no lo es. Busca las definiciones de remordimiento y busca las definiciones de arrepentimiento para que entonces veas que no es lo mismo. Amén. Y muchas personas hoy en la iglesia y fuera de ella vivimos con remordimiento, pero no con arrepentimiento. ¿Sigue, Marisa? Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para un momentico. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué cosa es la palabra nos constriñe? ¿Qué me puede decir? ¿Qué ustedes creen que dice eso? La palabra, escuche esto, cuando el amor de Cristo nos constriñe, es que es algo que se siente en el corazón. Es algo que cuando tú ves a la persona, tú sientes el amor de Cristo. Amén. Aunque sea tu enemigo, tú sientes el amor de Cristo. Te constriñe el amor de Cristo. Porque ustedes creen que Cristo no murió por él también. Claro que murió por él también. Amén. Dice, eso nos constriñe, nos toca. El corazón se te aprieta. Tú dices, wow, siento una misericordia por esta persona terrible. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos constriñe. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que significa. Sigue, Marisa, leyendo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si Cristo murió y resucitó por ti, ya tú no tienes que vivir por ti. Tú tienes que vivir para aquellos por el cual también Cristo murió. ¿Y qué cosa es eso? Un intercambio mutuo. Yo te amo a ti, y así como yo te amo a ti, porque Cristo murió por ti y murió por mí, también tú me tienes que amar a mí. Por eso es que ningún pecado va a ser excusado en la presencia de Dios. Amén. Si tienes algo en contra de alguien y la iglesia se va hoy y te encuentras en el cielo con esa persona, en el cielo tú dices, uy, no me quiero sentar al lado de esta persona, y te vas, Dios te va a decir, vete para la tierra otra vez. Un ejemplo, amén, parafraseando, diciendo algo. ¿Cuántos están acá? Amén. Yo escuché un testimonio por ahí por Facebook y fue el siguiente. A un muchacho, un hombre le mata a su hijo. Se le mató a su hijo, se lo mató. Y sin titubear, esta persona lo perdonó y lo presentó en la iglesia. Y le dijo, este hombre que está aquí mató a mi hijo. Lo mató. Pero yo lo perdono. Lo perdoné. Amén. Eso es amor de Cristo. Están acá. Es duro. Te matan a tu hijo hoy. ¿Qué vas a hacer? Que se vaya al infierno.
Eso no es amor de Dios. El amor de Dios tiene que haber un arrepentimiento de verdad. Cuando hay un arrepentimiento de verdad, entonces podremos vivir el amor de Dios. El arrepentimiento genuino. Usted podrá amar a sus hermanos. Voy a hablar de los hermanos, voy a hablar de internamente ahora, no voy a hablar de los afuera. Hablar de los internamente. Usted podrá amar a sus hermanos con pureza de corazón y no a distancia. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice, de aquí en adelante ahora ya no conocemos a nadie según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, de ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué es eso? ¿Qué está queriendo decir? Que hay que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es perdonar. No hay nada más lindo que el perdón. No hay nada más hermoso que el perdón. El perdón trae restauración, trae vida, trae unidad a las vidas, a las familias. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora quiero que entiendas, porque muchas veces hablamos del versículo bíblico de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. De modo ya las cosas viejas pasaron. Eso lo dice mucha gente. Lo dice mucha gente. Yo en un momento lo dije, pero no sabía lo que decía el contexto. Y el contexto está hablando del amor de Cristo. Está hablando del perdón. Y hay muchas personas que tocan el texto y dicen, yo soy nueva criatura, las cosas son todas nuevas, las cosas viejas pasaron. Pero tiene falta de perdón con tu hermano. Tiene falta de perdón con tu hermana. Tiene la lengua larga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es la criatura que tú eres? ¿Dónde están las cosas viejas que pasaron? Si el amor es lo que lo restaura todo. La reconciliación es lo que lo restaura todo. Y vuelve todo a ser natural como fue en un principio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una nueva criatura. De lo contrario, no eres nueva criatura. Están acá. ¿Estoy acelerado o voy bien? ¿Sigue, Marisa? Y todo esto proviene de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios. De Dios. ¿Sigue? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces quiere decir que aquello que hizo Cristo, aquello que hizo el Señor por nuestras vidas, fue una reconciliación directa con el que nos creó, con el que pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Una reconciliación. ¿Sigue leyendo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál fue el primer ministerio que nos dio Dios? El ministerio de la reconciliación. Cuando tú estudias la palabra reconciliación y tú lo buscas sus definiciones, es algo que volvió a su naturaleza, a lo que fue en un principio. Puro, santo, sin mancha, sin arruga, sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Cristo perdonó mis pecados. Yo no soy más un pecador. Si peco me tengo que arrepentir y tengo que ir delante de Dios. Estamos acá porque Dios me restauró a la medida. Yo soy un pecador cuando tú guardas el pecado en tu mente, cuando tú guardas la falta de perdón, cuando tú no perdonas, cuando tú no pides perdón, cuando vives el rencor, cuando vives... Están acá, ahí eres un pecador. Si no, no eres un pecador. Si vives en amor, no eres un pecador. La Biblia dice que el fin del pecado es el amor. El perdón, la restauración, dice que nos reconcilió con Él mismo. Entonces a veces nos llenamos la boca de decir que Dios es amor y ni siquiera practicamos eso. Ni siquiera lo vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Sigue leyendo. No, ya está ahí. Ese es el verso 18. Está bien. Qué lindo. Bendito sea Dios. Ustedes entendieron eso, ¿verdad? No se lo tengo que explicar más. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Versículo 23 dice: a quien remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué quiere decir? Si usted no puede perdonar a una persona, si usted no puede pedir perdón o perdonar a una persona, los pecados que tú tengas ocultos en ti o los que hayas cometido, Dios no te lo va a perdonar. Porque esto que está diciendo lo dijo Jesús. ¿Entienden eso? ¿Lo dijo quién? Lo dijo Jesús. ¿Y Jesús habló porque Él quiso hablar? ¿O Jesús habló porque todo lo que Jesús habló lo habló del Padre? Dice la Biblia. Entonces, si tú no puedes perdonar a un hermano,
a una hermana, a tu esposo, a tu esposa, un pecado, a un amigo, a un familiar, aunque no conozca a Cristo, a un familiar, si no puedes perdonarlo, tú siendo cristiano, que supuestamente la luz está en nosotros, entonces Dios a ti no te va a perdonar tu pecado. El que hayas cometido ayer, hoy, es una ley del intercambio. Perdonas y yo te perdono. ¿Cuántos están acá? Entonces, para que entiendas el contexto, porque lo más importante de ser cristiano es tener el Espíritu Santo. No es decir que eres cristiano, es tener el Espíritu Santo. Pongo el versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Número 1, recibid el Espíritu Santo. Verso 23. Ahora, ¿para qué dio el Espíritu Santo? ¿Para qué dijo, reciban al Espíritu Santo? ¿Para qué? A quien le perdone sus pecados, los tuyos serán perdonados. Pero si no perdonas los pecados de tus hermanos, los tuyos tampoco van a ser perdonados. Y el Espíritu Santo fue dado para eso, para cumplir con el versículo 23. ¿Entendieron eso? Mateo capítulo 18, versículo 21. Yo voy a leer esta parte, Marisa, ¿oíste? Versículo 21. ¿Estamos todos ahí? Vamos a leer. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque en contra mía? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. ¿Ustedes saben cuánto es multiplicado 70 por 7? 490 veces. Perdón. ¿Cuánto es eso? Más de una vez por día. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué pecado hay que no se pueda perdonar diario? Todos se pueden perdonar diario. Versículo 23. Jesús, después de haberle dicho esto a Pedro, porque Pedro le hizo una pregunta a Jesús. Visualiza el cuadro. Pedro le hizo una pregunta a Jesús. Jesús le responde y le dice, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y después Jesús, para explicarle algo sobre el perdón, oye esto, mira lo que dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante. ¿Qué cosa es semejanza? Algo que se parece, ¿no? Dice, semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. La palabra debía es una deuda. Cuando tú debes algo es una deuda que tienes. Amén. ¿Están acá? Entonces una deuda es el pecado que nosotros teníamos antes de que Cristo muriera por nosotros. Eso es una deuda. Amén. Y Cristo los perdonó todos. Dice, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. ¿Ustedes saben a cuánto equivalen 10,000 talentos hoy en el siglo XXI en dólares? Se cree que son hasta una suma de 400 millones de dólares. Se cree que eso es lo que vale. 400 millones de dólares le debía este siervo a el rey. Verso 25. A este, como no pudo pagar, dice, ordenó a su señor venderle a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Ustedes saben cuánto equivalen 100 denarios? Quizás a unos 10,000 dólares. Le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. La palabra de verdugo que aparece aquí para el original griego es demonios. Le entregó a los demonios hasta que pagase toda la deuda o todo lo que debía.
Entonces, importante, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Una ofensa es una falta de perdón. Una ofensa es una herida en el corazón. Escuchen esto. Y Jesús toma un ejemplo de cómo es el reino de Dios. Y está explicando lo que leímos en Juan. Si perdonas, mi Padre te perdona. Si no perdonas, mi Padre no te perdona. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros estamos en la iglesia, le pedimos perdón a Dios en ocasiones por cosas que hacemos en contra de Dios o en contra de algún hermano. Y cuando un hermano viene a pedir perdón, no le perdonas. Y estás en la iglesia, eres un hermano, estás en la iglesia, porque eso es lo que dice la parábola. Entonces, Jesús al final termina la parábola diciendo: si ustedes no perdonan a sus hermanos sus ofensas, mi Padre que está en el cielo, mi Padre celestial, que está en el cielo, no perdonará vuestras ofensas. La palabra del Señor dice, escucha esto, que Jesucristo anduvo en esta tierra no teniendo en cuenta el pecado de los hombres. Escucha esto. Aún lo que le decían a él en contra de él, no tenía en cuenta esos pecados. Aún cuando estuvo en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a retenerle el pecado de otra persona? ¿Por qué voy a retener pecado en mi corazón? ¿Por qué voy a vivir impuramente en mi corazón con una falta de perdón en él? Con un rencor, con algo que me hicieron en el pasado, quizás tus padres, tus primos, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, alguien que no conociste, alguien que le hizo algo a tus hijos o a tus hijas. ¿Cuántos están acá? Si usted no perdona, usted no vive una vida pura y santa delante de Dios. Y esto no es un jueguito, esto no solamente que está escrito, esto es una realidad, hermano. Esto es una realidad. Al reino de Dios dice la palabra de Dios que no va a entrar nada impuro, sino todo aquello que sea puro en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes están recibiendo algo? Segunda de Corintios, capítulo 10. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 10. Hay personas que han dicho, escuchen esto, que han dicho abiertamente con su boca: yo no perdono a fulano, yo no perdono a fulana. Hermanos, hay que tener cuidado, porque un día Cristo nos los puede reprochar en el día del juicio. Amén. Si te perdoné tanto, ¿por qué no fuiste capaz tú de perdonar tanto como le dijo este rey? Le dijo: a ti no te convenía perdonar a tu consiervo como yo te perdoné a ti. Me debías 400 millones de dólares, una deuda impagable. ¿Quién puede pagar eso? 400 millones de dólares me debías y te los perdoné porque me rogaste. Y tu hermano que te debía 10,000 dólares nada más, que no es ni una cuarta parte de 400 millones, no es ni una primera parte de 400 millones, es como un centavo en medio de $1. Ni eso. Y ni siquiera le pudiste perdonar a tu hermano. Antes fuiste y lo metiste en una cárcel. Ahora sí mismo, como tú hiciste con él, yo voy a hacer contigo. Dale a los demonios. Qué lindo. Marixa, léeme 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ustedes leyeron eso bien, ¿verdad? El apóstol Pablo muchas veces lo criticaron, lo ofendieron, porque Jesús lo advirtió. Dice: ustedes van a ser ofendidos. Así como me han ofendido a mí, me han perseguido a mí, a vosotros también se lo van a hacer. El apóstol Pablo, ¿ustedes creen que nunca lo ofendieron? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no tuvo oportunidad de guardar un rencor, aún con los corintios, que era la iglesia que más los criticaba a él, que le decían carnal? ¿Ustedes creen que Pablo no los perdonó? ¿Ustedes creen que Pablo solamente era palo y 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 palo a la iglesia? No. Aunque Pablo le dio palo bastante a la iglesia de Corintios, también les habló con amor. Y le dijo: si algo he perdonado, por vosotros lo he perdonado. Y si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Sabes por qué dijo en presencia de Cristo?
porque él conoció en él mismo el pecado que Dios le había perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate lo que dice el verso 11. Para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier falta de perdón o algo que tú no puedas pedir perdón o perdonar es una ventaja que Satanás va a ganar en tu vida. Es una puerta abierta a tu vida, a tu casa, a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Aún en la misma iglesia arrastra condenación y maldición, hermanos míos. No es puro, no es santo delante de Dios. Versículo 4 de ese mismo capítulo, ¿cierto? Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que, ¿qué dice? Fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo en el contexto que leímos? Dice, no los escribo para contristarlos a ustedes, les escribo para que sepan lo que tengo en mi corazón y cuán grande amor tengo por vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, con esto te quiero dejar. Con esto quiero cerrar. Marisa. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ustedes entendieron eso? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. ¿Hay libertad para qué? Porque entendiendo el contexto de lo que el apóstol Pablo está enseñando a los corintios en estos capítulos, está hablando acerca del perdón. Amén. Entonces, la libertad que Dios nos ha dado a nosotros a través del Espíritu, el más grande ministerio, es el perdón y el arrepentimiento. Te ofenden, Jesús le dijo, no devuelvas con ofensas si te ofenden. Muchos malinterpretan, eso lo vimos el viernes, muchos malinterpretan el texto del Antiguo Testamento que dice ojo por ojo, diente por diente. Eso lo que quiere decir es que así mismo como juzgo al de afuera, te voy a juzgar a ti. Eso no quiere decir que tú tienes que pagar a los demás ojo por ojo, diente por diente. Eso no quiere decir que amo a mi hermano y aborrezco a mi enemigo. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir eso es la ley de la igualdad. Ojo por ojo, diente por diente es la ley de la igualdad. Como mismo te amo a ti, amo a aquel. Como mismo te juzgo a ti, lo voy a juzgar a él. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Amén. ¿Entienden eso? Donde está el Espíritu hay libertad para perdonar, para amar, para restaurar, para empezar de nuevo, para empezar de cero. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces el verso 18, ¿qué dice el verso 18? Vamos a leerlo otra vez. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara ¿qué? Descubierta. Dice, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación más grande que nosotros podamos tener, escuchen esto, podemos tener ministerio de alabanza, podemos tener ministerio de la palabra, podemos tener todos los ministerios de la Biblia. Pero si no tenemos el primer ministerio, que es el de la reconciliación, el perdón, el arrepentimiento y la restauración, no vamos a ningún lugar. El apóstol Pablo es claro con esto. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo anhela, todo lo espera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces yo espero que hoy el Señor te haya hablado. Amén. Y si tenés que perdonar a alguien, hacerlo prontamente. No sea que el Señor venga y nos coge fuera de base. No sea que el Señor en este minuto o en este próximo segundo que queda suene la trompeta. Y estando aquí nos vayamos con el Señor. Y tú que estás aquí te quedes atrás. Después tengo que decir, Señor, perdóname, me quedé, pero no me quería quedar.